Entonces vamos a comenzar con la parte vamos a empezar con lo que es la parte de la introducción a lo que es la endocrinología. ¿Sí? Vamos a, no es nuestra intención comenzar el tratamiento, no, ustedes saben de fisiología. Lo que se trata de hacer en fisiología es que ustedes conozcan el adecuado funcionamiento, y después de conocer el adecuado funcionamiento, entonces recién nosotros podríamos avanzar hacia el tratamiento cuando hagan fisiopata, cuando hagan semio, cuando hagan medicina humana. Pero si no conocen el adecuado funcionamiento, la terminología, estamos perdidos, ¿no? Entonces el endocrino es pues una ciencia que va a ver todo lo que es nuestro sistema hormonal, ¿no? Todas las hormonas que nosotros tenemos, todas las glándulas que nosotros tenemos en el organismo humano. ¿Sí? Tenemos glándulas grandotas como el hígado, como el páncreas, glándulas pequeñas como la tiroides, medianas, digamos, como la tiroides, como el timo, que se va reduciendo con el paso del tiempo, las glándulas suprarrenales, ¿no? Y glándulas muy pequeñas como la hipófisis, ¿no? Y glándulas especializadas, muy especializadas como las glándulas sexuales, ¿no? Los testículos y los ovarios. Bueno, vamos a tratar de tratarlos todos, la paratiroides que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Pero esto para que funcione requiere un eje, ese eje lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Sí? Primero vamos a ver qué es la hormona. La hormona es una sustancia química, una sustancia proteica, a veces con componentes lipídicos, que tiene que tener un receptor para realizar un cambio en una célula. ¿Sí? Entonces, básicamente eso, ¿dónde se produce? Se produce en las células especializadas de cada una de las glándulas que acabamos de mencionar. Y estas glándulas especializadas van a proporcionar los componentes, tanto proteicos como lipídicos. Entonces nos vamos a acordar de la célula en su comienzo, y nos vamos a acordar del retículo endoplásmico rugoso, porque el retículo endoplásmico rugoso produce el retículo endoplásmico rugoso produce, digamos, proteínas, ¿no? Estas proteínas. Bien, entonces estas hormonas producen una coordinación, son como especie de mensajeros químicos para mejorar las funciones o darle funciones a otras células, pero forman parte de un eje de comunicación intercelular. Ustedes ya lo han visto durante todo lo que es fisiología 1, ¿no? Por ejemplo, la comunicación entre las neuronas, neurona y neurona, requiere neurotransmisores, ¿ya? O sea, sustancias proteicas que van a pasar de una célula a otra para la otra célula producirle un cambio. Lo van a ver más ahora en neurofisiología, para terminar. Pero acuérdense cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, ¿se acuerdan que en una célula pasaba acetilcolina hacia la célula preganglionar, pasaba, la despolarizaba y corría hacia el órgano efector, y el órgano efector se usa simpático, parasimpático, pasaba acetilcolina y pasaba adrenalina, noradrenalina. Eso es la neurotransmisión, ¿no? Necesitamos mediadores neurales. El sistema endocrino necesita las hormonas que acabamos de mencionarles. El sistema neuroendocrino necesita neurohormonas, y les vamos a ver poco a poco. Conceptos como paracrino, autocrino, citoquinas, las vamos a ver también. El sistema paracrino es cuando estimulas a células vecinas con hormonas. El sistema autocrino es cuando estimulas la propia célula, se autoestimula con sus propias hormonas. Y el sistema de citoquinas es el sistema inflamatorio, ¿no? Ya lo mismo en fisiología. Entonces, las células, para comunicarse mediante hormonas, requieren primero su producción. La producción de una célula. Esta célula emite esta hormona, y esta hormona tiene una célula blanco, un órgano blanco. Y esta célula blanco, célula target, si quieren los trabajos, esta célula requiere un receptor especial para esta hormona. Ahí viene la importancia, ¿ya? Entonces, hoy vamos a aprender en esta clase los tipos de hormonas, sus tipos de receptores
Y cuando ingresan a la célula, los segundos mensajeros que vamos a usar. Vamos a hablar en forma general. Y vamos a ver que una glándula emite hormonas y si estimulan a su propia célula, se llama autocrina. Si estimula la célula que está al ladito, se llama yuxtacrina. Si estimula las células que están cerquita, se llama paracrino. Y si estimula, sale a la sangre y va a otro lugar a estimular, se llama endocrino. Entonces, así vamos a comenzar nuestro estudio sobre el sistema endocrino del cuerpo humano. ¿Qué es el sistema endocrino entonces? Cuando una glándula emite hormonas, estas hormonas entran al torrente sanguíneo y se van a otro lugar a producir su efecto. Y para producir su efecto, ¿qué requiere? Un receptor, ¿no es cierto? Y muchas veces de este receptor produce, como hemos visto antes, se abre y entra calcio, entra sodio, ¿no? Bueno, la mayoría de estas células requieren que el receptor se estimule y van a requerir dentro de la célula un segundo mensajero, ¿ya? Y ese segundo mensajero es el importante porque va a producir el efecto dentro de la célula. Entonces, ¿qué requiere nuestro sistema endocrino? Hormona, su transporte, su receptor, su segundo mensajero que va a producir el efecto dentro de la otra célula. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces el sistema endocrino así de esa manera. ¿Quiénes sintetizan las hormonas? Sí, pues nos acordamos siempre. Las hormonas son sintetizadas en glándulas especializadas con un código genético especializado, ¿sí? Que te dice vamos a producir proteínas. Y estas proteínas, ¿dónde se producen? En el retículo endoplásmico rugoso. Y después del retículo endoplásmico rugoso, ¿quién las almacena? ¿Quién las empaqueta? El aparato de Golgi. Y el aparato de Golgi, ante un estímulo, ya forma vesículas, ¿no es cierto? Y ante un estímulo son liberadas estas vesículas y pasan, libera el neurotransmisor, libera la hormona, y esa hormona va a ir y viajar hacia otra glándula para producir su efecto. ¿Ya? Entonces ese es el sistema endocrino. Pero acá vemos algunas particularidades. Por ejemplo, cuando la primera proteína que se genera se llama preprohormona. Quiere decir que tenemos muchas hormonas todavía, pero una cadena larga de hormonas y no es funcional, la preprohormona. Cuando ya se almacena en el aparato de Golgi, todo se vuelve prohormona, aún es una hormona funcional. Y cuando se libera como hormona. ¿Ya? Entonces la preprohormona está en el retículo endoplásmico rugoso. La prohormona está en el aparato de Golgi. Y la hormona es la que finalmente se va a liberar al torrente sanguíneo para actuar en otro lugar. Entonces, de acuerdo a las estructuras, ¿no? Podemos clasificar las hormonas y las neurohormonas, las podemos clasificar en tres tipos diferentes. ¿Sí? Proteínas, esteroides y derivados del aminoácido tirosina. Proteínas y péptidos, es decir, tienen aminoácidos como su componente principal, cadenas peptídicas como su componente principal, y son las hormonas de la hipófisis, las hormonas del páncreas, que acabamos de verlas, y las hormonas de la glándula paratiroidea y la hormona paratiroidea. Esos tres tipos de hormonas tienen cadenas proteicas. Las hormonas del hipófisis son varias, vamos a ver un poco. Las hormonas esteroideas, que vienen derivadas del metabolismo del colesterol y el aldosterol, son básicamente las de la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal nos da los corticoides, ¿cierto? Son hormonas. Y nos da también las glándulas sexuales, tanto vale como testículos, también producen hormonas, testosterona, estrógenos, que son con base lipídica, con base esteroidea. Finalmente, los derivados de la aminoácido tirosina son la hormona tiroidea y las que vienen de la médula suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Entonces tenemos tres tipos de hormonas diferentes. Por lo tanto, cada uno de estos tipos actúa diferente. ¿Sí? Las proteínas o péptidos, por ejemplo, pueden ser tan pequeñitas, como la hormona liberadora de la tirotropina, solamente tienen 3 aminoácidos. ¿Sí?
Sin embargo, tenemos proteínas grandes, con 200 aminoácidos como la hormona del crecimiento, ¿no? Que es una hormona hipoficial. Las hormonas esteroideas, como les dije, derivan de las glándulas suprarrenales, corteza suprarrenal, cortisol, aldosterona, que ya lo hemos visto, ¿no? Y las hormonas sexuales, testosterona, estrógeno, progesterona, etc. Y los derivados del aminoácido tirosina, como les decía, las hormonas tiroideas, tiroxina y tironina, y las que vienen de la médula suprarrenal, las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas entonces se van sintetizando como preprohormonas, prohormonas y hormonas. Las peptídicas se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, como hemos visto. El ADN es leído por el ARN, ¿sí? El ARN de transcripción lleva al ARN mensajero, ¿no? Y el ARN luego forma cadenas proteicas que están almacenadas en el retículo endoplásmico rugoso. Luego pasan al aparato de Golgi por las cisternas, se vuelven prohormonas y están almacenadas en vesículas. Y se liberan en el momento que se necesite, ¿no? Liberan glándulas de secreción. Una hormona peptídica sigue ese camino. Las hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol, como lo reitero, ¿no es cierto? Entonces, estas hormonas esteroideas, como son el colesterol, son muy liposolubles, pasan nomás las membranas. Entonces, estas hormonas no se almacenan, se van produciendo constantemente, no se almacenan. El cortisol, la aldosterona, según la necesidad, como el eje renina, angiotensina, aldosterona, la testosterona, según la necesidad, los estrógenos, la progesterona, según los ciclos del ovario, van cambiando, se van sustituyendo. ¿Ya? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y entonces ahí tenemos las hormonas esteroideas. Son liposolubles. Y las hormonas tiroideas y las catecolaminas se sintetizan a partir del aminoácido tirosina, uno de los aminoácidos básicos elementales, ¿no? No se almacenan en gránulos las hormonas tiroideas tampoco, no se almacenan. Las únicas que se almacenan son las hormonas peptídicas. Las hormonas esteroideas y las hormonas derivadas del aminoácido tirosina no se almacenan en gránulos. Las catecolaminas, al contrario, sí. Estas sí se liberan, ¿no es cierto? Ya las hemos visto nosotros. Entonces, ¿cómo se controla la secreción de hormonas? Cuando yo tengo muchas hormonas o tengo bajas hormonas, tendremos la retroacción o retroalimentación, feedback. Ya lo hemos visto también en fisiología 1, estos son los repasos. Cuando tengo muchas hormonas, viene un feedback negativo y comienzo a disminuir mi cantidad de hormonas. Por ejemplo, la insulina, ¿no es cierto? Comienza a producir menos insulina, ¿no? Cuando como bastante, entonces tengo mucha glucosa, entonces comienzo a producir más insulina, ¿sí? Entonces tenemos feedback positivos y feedback negativos. Entonces, ¿y cómo se ordenan estas hormonas para su liberación? Este cuadrito que ustedes ven aquí se llama el eje hipotálamo hipofisiario, y vamos en cada una de las clases a darles un nombre según la edad. ¿A qué me refiero? Tenemos dos núcleos en el hipotálamo, ¿sí? El supraóptico y el paraventricular. Entonces, estos núcleos, al estimularse, al tener la sensación, están en el hipotálamo. ¿Qué hemos dicho? El hipotálamo es la parte, digamos, sensitiva del organismo, pero no es consciente, ¿no es cierto? Pero tiene la percepción de todo nuestro organismo. Entonces, este hipotálamo está en conexión con la hipófisis. Está en conexión con la hipófisis. Y la hipófisis tiene dos partes, anterior y posterior. ¿Ya? Entonces, este hipotálamo percibe que hay algún cambio en nuestro organismo y le dice a nuestra hipófisis: libera unas hormonas, forma hormonas o deja de formar alguna hormona. La hipófisis de por sí, vamos a ver solo que forma solo forma hormonas, 3 o 4 tipos de hormonas, que los vamos a ver en el transcurso de la clase. Pero la mayoría de acciones de la hipófisis son formar hormonas liberadoras, ¿ya? O formadoras de otras hormonas. Entonces el hipotálamo percibe
y ordena la formación de hormonas liberadoras. La hipófisis las forma, las hormonas liberadoras y va y actúa sobre diferentes glándulas. ¿Ya? Diferentes glándulas. A eso llamamos nosotros hipotálamo, hipófisis, glándula. ¿Ya? Vamos a encontrar ejes hipotálamo, hipófisis tiroides, eje hipotálamo, hipófisis páncreas, corteza suprarrenal, eje hipotálamo, hipófisis ovario, hipotálamo, hipófisis testículo, etc. ¿Ya? Cada uno de esos son importantes. ¿Por qué? Porque van a regular. ¿Y cómo se llama el feedback? ¿A qué nos referimos con feedback? Que estas hormonas, ya las que liberan las glándulas, pueden aumentar o disminuir. Si aumentan demasiado, viajan al hipotálamo y disminuyen la formación. Dice, ya no liberes, entonces el hipotálamo le dice al hipófisis, no liberes. Si hay pocas, van y le dicen al hipotálamo, libera, forma hormonas liberadoras. Y el hipotálamo le dice al hipófisis, forma hormonas que vayan a estimular a las glándulas, y las glándulas comienzan a disminuir su formación. ¿Ya? Entonces, esa es la retroacción, ese es el eje hipotálamo, hipófisis, esa es la retroalimentación. Ahí suena bacán, ¿no? Van a verlo cuando hagamos. ¿Y cuál es el problema? Que esto nos hace abusar a nosotros los sentidos cuando entren a clínica, se pongan su mandil blanco y les alcanzan un examen de hormonas tiroideas, por decirle tal. Y entonces vas a leer T4, T3, TSH, TRH, ¿no? Y entonces tienes que saber cuál es la hormona hipotalámica, cuál es la hormona hipofisiaria, cuál es la hormona tiroidea, y tienes que saber si está regulándose bien o está regulándose mal. Importante para los tratamientos de pacientes hiperhipotiroideos, importantísimo. El examen es cada 3 meses, ya no van a los hospitales, se quedan en su centro de salud, el servista tiene que leer el examen y decir, ¿está bien el tratamiento o está mal? ¿Sigamos igual o no está yendo bien el tratamiento? Hay que derivar y lo derivan al endocrino, ¿no? O al médico familiar de su centro de salud, etc. ¿Ya? Entonces es importante ese, vamos a estudiarlo poquito a poquito. ¿Y cómo actúan las hormonas? Con sus receptores. ¿Sí? Con el receptor. Es importante los receptores porque van a producir cambios en las células, ¿no? Son los que básicamente van a captar, son células especializadas con receptores especializados. Entonces, solamente existe especificidad, ¿sí? Porque son células dianas, células blanco. Entonces, la mayoría de receptores se encuentran sobre las hormonas, en la membrana celular. Esto actúa con las hormonas peptídicas y las catecolaminas, ¿no es cierto? O sea, las hormonas proteicas y las catecolaminas. Pero existen las otras hormonas que no tienen receptores y que tienen, como son liposolubles, ingresan fácilmente a la membrana celular y su órgano blanco es en el núcleo o intracelular. Ahí hablamos de las hormonas esteroideas y de las hormonas tiroideas. Las hormonas esteroideas, a ver, no me he escuchado en los gimnasios esos chicos que andan bien musculosos, todos se están colocando esteroides, ¿sí? ¿No he escuchado? ¿No he escuchado? Sí, alguna vez de pasada por lo menos. Ha pagado todo el mes y solo hay 2 días, es lo clásico, ¿no? Pero ya, entonces y los ven todos así, ¿no? Y dicen, pero a veces es imposible, ustedes mismos saben que es imposible crecer tanta masa muscular en tan poco tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son los esteroides? Ahí lo tienen, actúan sobre los núcleos celulares. ¿Sobre qué núcleos celulares actúan esos esteroides? ¿Qué se colocan? Se colocan hormonas liposolubles. ¿Cuáles son los esteroides que hemos visto? Cortisol no te vas a colocar, estrógeno no te vas a colocar, te colocas testosterona, hombres y mujeres, te colocan testosterona. Y la testosterona ingresa al núcleo celular, no es una receptora, ingresa al núcleo celular. ¿Sí? Y al ingresar al núcleo celular, entonces lee, transcribe y su ADN comienza a producir más masa muscular, más masa muscular, más masa muscular y comienza. Solo que tiene sus cambios. ¿Han visto una modelo que ha cambiado de voz? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la testosterona, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero la testosterona
Por ejemplo, si esta le da musculatura, de acuerdo a que es mujer, pues no, o sea, no, ustedes saben que hay diferencias genéticas en eso, ¿no? Le da su musculatura, entonces ella se ve fuerte, musculosa, de órganos definidos, todo, pero su voz se hace más gruesa, porque un efecto de la testosterona es aumentar el tamaño, el grosor de la cricoides, que es donde es nuestra caja de resonancia. Las mujeres la tienen más delgadita, por eso su voz es más aguda, los varones la tienen más ancha, más gruesa, por su voz es más gruesa. Eso es un efecto de la testosterona. Entonces ella se coloca la testosterona feliz, está musculosa, todo, pero y entonces su voz cambia, ¿no? Entonces tú así te diga, ella te vende el cuento de que no, que ejercicios, que gym, que nada, eso, el cambio de voz ya le adelantó, ¿no? O sea, es un efecto de la testosterona, ¿ya? Entonces, tenemos hormonas que actúan sobre la membrana, y requieren un receptor. Y tenemos hormonas que actúan dentro de la membrana y hacen cambios en el ADN. Entonces, esta interacción de los que actúan sobre la membrana va a generar una señal. Digamos, va a activar una proteína transportadora, una enzima en la membrana celular. ¿Sí? Aquí tenemos la hormona esteroidea hecha, ingresa, como ven, es liposoluble, ingresa a la membrana celular y llega hacia el ADN. ¿Ya? La otra hormona, no. ¿Sí? La hormona tiroidea también, pero la hormona tiroidea también ingresa, ¿sí? Y un transportador que ingresa y también llega a la ADN. Los esteroides y las hormonas tiroideas. Las hormonas peptídicas y catecolaminas no. Esas hormonas peptídicas y catecolaminas, el receptor tiene un segundo mensajero. No atraviesan la membrana celular y generalmente trabajan con una proteína que se llama la proteína G, que tiene 7 sitios de unión. Basta que actúe, que su receptor tenga una unión con la proteína G y se va disgregando la proteína G, ¿sí? Y entonces la proteína G, al disgregarse, estimula los segundos mensajeros. ¿Cuál es el receptor de? Estas son las hormonas peptídicas y catecolaminas, ¿no? Entonces, como ya hemos visto en un capítulo anterior, ¿cuál es el receptor de la noradrenalina? Ya lo hemos visto, fisiología 1. ¿Cuáles son? Están en la membrana. Hemos visto en el primer examen de fisiología 1 vimos sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos los alfa 1, alfa 2, alfa 3, los beta 1, beta 2, beta 3, están en la membrana. Y se acuerdan que solo lo tocamos los días pasados porque yo sabía que no se iban a acordar, que iban a cambiar después, se alteran y necesitan un segundo mensajero ahí adentro de la célula. O sea, lo único que hace el receptor alfa, beta, igual que la proteína que en el caso de las otras hormonas es, llega, mete la llave y abre. ¿Ya? Y esa membrana, esa proteína G o esos receptores alfa, beta, no se desintegran, pero cambian su conformación y le dicen a otro mensajero adentro de la célula, le dicen, oye, vamos a comenzar a trabajar. El segundo mensajero. ¿Cuáles son esos segundos mensajeros? Esos son los que trabajan dentro de la célula. La adrenciclasa, el AMP cíclico, ya lo han escuchado varias veces, ¿sí o no? La adrenciclasa, el AMP cíclico, ¿sí? Entonces es el segundo mensajero. Pero es el segundo mensajero, ¿qué hace el AMP cíclico? El AMP cíclico es parte de fosfato, ¿no? Tiene un fósforo. Entonces el AMP cíclico al entrar en acción comienza a fosforilar proteínas dentro de la célula, ¿sí? Y como viene fosforilando, comienza entonces a activar la proteína quinasa, ¿no? La proteína quinasa. Y la proteína quinasa es la que finalmente comienza a hacer la acción con las diferentes enzimas dentro de la célula. Entonces, el AMP cíclico también tiene hay otro segundo mensajero, la activamos la proteína, viene la adrenciclasa, se activa el AMP cíclico, el AMP cíclico activa la proteína quinasa, ¿sí? ¿Cuál es de todos el segundo mensajero? El AMP.
Entonces, ¿quién usa el AMP cíclico? Ahí tienen las hormonas que usan el AMP cíclico, ¿sí? ¿Por qué hay tantas hormonas y tan pocas glándulas? Me van a decir. Porque el AMP cíclico usa también las hormonas que se forman en el hipotálamo, las que se forman en la hipófisis y las que se forman en el hipotálamo. Otros usan los fosfolípidos que están en la membrana celular, ¿no? Usan los fosfolípidos que están en la membrana celular. Y aquí tenemos dos fosfolípidos, el inositol trifosfato, el IP, y diacilglicerol, ¿no? Entonces, igual, estos actúan y activan la proteína sinasa, ¿no? La proteína sinasa C. Igual que el AMP cíclico con su anilciclasa actúa la proteína sinasa C, también igual. La anilciclasa, el diacilglicerol y el inositol trifosfato también actúan sobre la proteína sinasa C, ¿sí? Entonces, y esto influye en las respuestas hormonales. Lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos ya dos tipos de segundos mensajeros, ¿no es cierto? El AMP cíclico, que fosforila la proteína quinasa, y los tipos fosfolípidos, el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que también activan la proteína quinasa, ¿sí? Y el sistema de segundo mensajero, la fosfolipasa C, son estos. Los AMP cíclico y fosfolipasa C. Un tercer tipo de segundo mensajero, calcio-calmodulina, que ya lo hemos visto también, ¿no es cierto?, en el sistema muscular, ¿se acuerdan? Entraba el calcio y la calmodulina lo agarraba y lo inactivaba, ¿no es cierto? Entonces, este calcio-calmodulina altera las actividades de algunas enzimas dependientes del calcio. Calcio-calmodulina. Y las hormonas esteroideas, bueno, las hormonas esteroideas estimulan a la síntesis, estimulan síntesis proteica. ¿Pero cómo estimulan síntesis proteica? Metiéndose al núcleo. Entonces ahí les decía, por ejemplo, cuando la testosterona se mete al núcleo de las fibras musculares, produce mayor cantidad de fibras musculares. Pero ya lo vamos a ver cuando hagamos hormonas de esto de la testosterona, por ejemplo, que es lo más popular que están colocando los chicos para aumentar su masa muscular, ¿no? Que no solamente tiene estos efectos, ¿no? Regula varias cosas, ¿no? Entre ellas, que aumentan su incidencia de cáncer de intestino. Entonces, vamos a tener que necesitamos en las hormonas esteroideas, los receptores están intracelularmente y a veces dentro del núcleo. Y estos van a cambiar, van a inducir la formación de genes específicos dentro del núcleo, dentro del ADN. ¿Ya? Tanto los esteroides como las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Y es lo que pasa. Bien, y entonces vamos a hablar sobre el hipotálamo hipófisis. Entonces, ahí sí ya más o menos ya tenemos una idea, ¿no? de cómo el sistema endocrino nos permite manejar esto, ¿sí? Cómo el sistema endocrino nos ha permitido manejar este eje. Pero ¿quiénes conforman este eje? Y ahora sí, ¿quiénes conforman? Bueno, la hipófisis y el hipotálamo son los que lideran este eje, ¿no? Ambos, hipotálamo y hipófisis, tienen una unión anatómica y funcional. Están en la base del cráneo, ¿sí? Y la hipófisis se asiente en lo que es la silla turca en la base del cráneo, detrás del quiasma óptico, ¿no? Es una glándula que no tiene más de 2 gramos de peso, pequeñísima. Sin embargo, la hipófisis tiene dos partes importantes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. En la adenohipófisis encontramos todas las hormonas liberadoras y en la neurohipófisis encontramos dos hormonas básicas importantes que ustedes ya las han visto antes, ¿no? En la neurohipófisis encontramos la ADH, la hormona antidiurética, que es una respuesta
a la osmolaridad de nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que capta la osmolaridad de nuestro organismo? El hipotálamo, ¿sí? ¿Y cómo la capta? La sangre pasa por el hipotálamo, le dice, oye, tengo mucho sodio, tengo poco sodio, hay que concentrar, hay que diluir la orina, y entonces generamos hormona antidiurética, ¿ya? Y la segunda hormona es la oxitocina, la hormona del placer, la hormona del bienestar, ¿no? Pero también la hormona que nos ayuda a las contracciones tanto de las glándulas mamarias para secretar leche, como para las contracciones uterinas, para la eyección del feto del parto, ¿no? Y para que no salga el útero después del parto, ¿sí? Entonces, sin embargo, esa no solo es función, sino la hormona sexual oxitocina también genera felicidad, placer. Y es más, ahora se ha visto, porque pensaba que los hombres no producían oxitocina, pero se está viendo que sí podemos producir oxitocina. Y la adenohipófisis cuenta con 6 tipos celulares, ¿ya? 6 tipos celulares, y acá vamos a formar muchas hormonas. Entonces, la neurohipófisis forma 2 hormonas, ADH y oxitocina, y la adenohipófisis forma 6 tipos celulares diferentes que van a sintetizar y agregar hormonas. Entonces, las hormonas de la adenohipófisis, las anteriores, formamos la ACTH, la hormona liberadora de las hormonas córticos suprarrenales, los corticoides, la ACTH. Formamos la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, para formar hormonas tiroideas, que es hormona estimulante de la tiroides. La hormona del crecimiento, GH, ¿no? El hipófisis, adenohipófisis. FSH, que estimula la formación tanto de testosterona como de estrógeno, testosterona en los testículos y estrógeno en los ovarios. La hormona liberadora es la prolactina, que es la que va a formar va a haber los acinos mamarios para la lactancia. Y la hormona luteinizante, importante en lo que es el ciclo ovárico, es decir, va a funcionar como el ovario. Entonces, esos 6 tipos de células formamos en la adenohipófisis, como han visto, y vamos en la clase a ver, es más complejo el de tratado, ¿no es cierto? Tiene más hormonas y es más complejo, mucho más complejo. Y este es nuestro eje hipotálamo-hipófisis. Tenemos el hipotálamo, que es el que va a captar la necesidad o no de mayor cantidad hormonal. Pasa al hipófisis, en hipófisis tenemos 2 partes, neurohipófisis o parte posterior, adenohipófisis la parte anterior. Se comunica con el hipotálamo por un sistema portal, entonces el hipotálamo puede emitir hormonas liberadoras o estimulantes para formación de otras hormonas en la hipófisis mediante señales que van a disgregarse, que van a viajar por este sistema portal, ¿sí? Y el hipotálamo va a formar nuestra hormona oxitocina y nuestra hormona ADH, que se van a depositar en la neurohipófisis. Entonces tenemos 2 partes, anterior y posterior, neurohipófisis y adenohipófisis. Y en el medio se llama pars intermedia, la parte intermedia. Hay hormonas similares, por ejemplo, son hormonas basófilas, que nos damos cuenta que están en la hipófisis cuando hacemos el tejido, el corte en el tejido, que son la TSH, la FSH y la LH. Y hay hormonas acidófilas, ¿no? Que nos damos cuenta cuando hacemos también el corte del tejido, la hormona de la prolactina y la hormona del crecimiento, GH. Y ahí tenemos nuevamente la hipófisis con neurohipófisis y la adenohipófisis coloriana, ¿no? Basófilos y acidófilos. ¿Ya? Pues creo que ahí está claro, ¿no? Entonces arriba es el hipotálamo, y el hipotálamo es el que da la sensación, es el que capta la falta, ¿no? La falta de hormonas, el aumento de hormonas, es el que capta la osmolaridad de nuestra sangre, ¿no? La osmolaridad, es el que capta las señales que vienen del útero para emitir oxitocina o no. Y entonces, por sistema portal, le da las indicaciones a la adenohipófisis para que forme hormonas o a la neurohipófisis para que libere ADH y oxitocina.
Entonces, el hipotálamo controla la secreción hipotalámica por el sistema porta, hipotálamo, hipofisiario. Nuevamente lo mismo, hipotálamo, neurohipófisis, adenohipófisis, parte intermedia, ¿sí? Y tenemos un sistema portal que va a permitir la irrigación. Entonces, estos senos capilares, ¿sí? Van a hacer que la sangre circule del hipotálamo hacia la hipófisis, va llevando las señales hormonales, ¿sí? Va llevando las señales hormonales. Y al bañar la adenohipófisis, entonces podemos comenzar la liberación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hormonas vamos a producir? Las hormonas hipotalámicas, ¿no? Las hormonas hipotalámicas que van a producir la liberación, la estimulación de las hormonas hipofisiales. Recordemos, el organismo va a bañar el hipotálamo. El hipotálamo va a tener la sensación de que hay alta o baja concentración de osmorreceptor, de osmolaridad o de hormonas. El hipotálamo, mediante el sistema portal, va a liberar hormonas liberadoras, ¿sí? Va a indicar hormonas que van a regular a la hipófisis, sea neurohipófisis o sea hipófisis. Y cuando estas hormonas del hipotálamo llegan a la hipófisis, entonces estas se generan hormonas liberadoras, y estas hormonas liberadoras van a viajar recién a los órganos. ¿Ya? Por ejemplo, en el ciclo menstrual, en el ciclo ovárico, para el periodo mensual de las damas, van a ver si hay mayor o menor cantidad de estrógenos, ¿no? Entonces van a indicar el hipotálamo le hizo, ya llegó el momento de la menstruación, le dice al hipotálamo, suprime los estrógenos, comienza la progesterona, comienza la liberación y viene la menstruación. ¿Ya? Entonces, las hormonas tiroideas es igual, hace mucho frío, necesitamos calentarnos. Entonces, ¿quién produce calor? Las hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué haces? El hipotálamo siente el frío porque tiene un centro termorregulador de nuestro organismo, le ordena a la hipófisis que libera su TRH, que es la hormona liberadora del hipotálamo, TRH, le ordena a la hipófisis que libere TSH, que es la hormona liberadora de la tirotropina, y la TSH va a la tiroides y le dice, oye, está haciendo mucho frío, libera hormonas tiroideas, y libera hormonas tiroideas. Entonces las hormonas tiroideas van y comienzan a generar un metabolismo mayor en nuestras células, comienza a generar calor, combustión, ¿no? Y eso nos mantiene la temperatura interna, porque afuera podemos tener menos 10 grados, pero dentro de nuestro organismo, ¿cuánto tenemos? 37 grados. Y ese es un mecanismo de regulación. ¿Ya? Eso lo hemos visto en el último capítulo del metabolismo en fisiología óptica. Entonces, la evidencia media en el hipotálamo, las hormonas liberadoras o inhibidoras se depositan en granos, ¿sí? Y de ahí viajan hacia el lóbulo anterior de la hipófisis. Y los lóbulos anteriores de la hipófisis ordenan las hormonas liberadoras, ¿sí? Las hormonas liberadoras. Estas hormonas liberadoras van a las glándulas y al ir a las glándulas liberan hormonas, y ahí viene el fenómeno de retroalimentación que acabamos de ver. Entonces, nuevamente el fenómeno del eje hipotálamo hipofisiario gonadal, por ejemplo, ¿no? Con los ovarios, o el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, ¿sí? Con las tiroides. ¿Cuáles son las hormonas hipotalámicas? ¿Quiénes intervienen en la liberación de las hormonas de la hipófisis? Primero tenemos la hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina del hipotálamo, su blanco en hipófisis va a ser la ACTH, ¿no? La hormona liberadora de cortisol. Entonces, CRH en el hipotálamo se libera, estimula la ACTH en hipófisis, y esta viaja a la glándula suprarrenal y libera corticosteroides. ¿Ya? CRH, ACTH, glándula suprarrenal. La hormona liberadora de prolactina,
Esta solamente viaja a la hipófisis y libera prolactina. La somatostatina inhibe a la hormona liberadora de crecimiento, ¿no? Inhibe a la hormona liberadora y de prolactina, de crecimiento, a la hormona de crecimiento, la somatostatina. ¿Cuándo se genera esta somatostatina? Ya lo vamos a ver también en una clase, pero ¿cuándo se libera? Generalmente se libera cuando duermen tarde, cuando nos amanecemos, cuando no dormimos, ¿ya? Se libera y impedimos la liberación de hormonas del crecimiento. En la nueva formación, por ejemplo, los japoneses, ¿a qué hora duermen los chiquitos? ¿A qué hora duermen los chiquitos? ¿A qué hora van a ser dormidos chiquitos ustedes? A la cama, se apagan la luz. La hormona de crecimiento es fotosensible. Entonces nosotros tenemos formación de hormona de crecimiento durante la noche. Los chiquitos que tienen hábitos de dormir más temprano, no más temprano, sino 9 de la noche, y están dormidos hasta las 3 de la mañana por lo menos, liberan hormona de crecimiento. Los chiquitos van a crecer más, definitivamente van a crecer más. ¿Ya? Esa es la hora que crecen. Entonces no lo van a estar haciendo ver dibujos animados hasta las 2 de la mañana. La hormona liberadora de la tiriotropina, TRH, va a la hipófisis y ordena la liberación de TSH. ¿Ya? Y esta TSH va a la tiroides y libera las hormonas tiroides. ¿Ya? TRH, TSH y hormonas tiroides. Ese es el eje. ¿Qué más tenemos en el hipófisis? La hormona liberadora y la hormona de crecimiento. La GHRH. ¿Cuál era la hormona de crecimiento? Sus siglas GH, ¿no? Entonces, la hormona liberadora, la hormona de crecimiento también se genera en el hipófisis. Entonces, son hormonas liberadoras que van a estimular a la hipófisis. ¿Ya? Van a estimular a la hipófisis. Y esta hormona de crecimiento, entonces, esta hormona de crecimiento, pues se llama somatotropina o es una hormona somatótropa, ¿no? Entonces, esta hormona de crecimiento promueve el crecimiento lineal de los cartílagos, de los huesos, ¿no? En sus zonas de crecimiento de los huesos largos. Entonces, nos hace crecer, sí, nos hace crecer. Se genera, si lo vemos más temprano, a veces venimos de familias más bajitas y nosotros mejoramos nuestro tamaño en un par de centímetros y en la siguiente generación comienza a generar 3, 4 centímetros más. Hemos crecido 7 centímetros. Los japoneses han crecido como 12 centímetros desde los años 1940. Entonces ya ustedes ya no van a japoneses, chinos, coreanos bajitos, ¿no? Todos son talla media. Uno de 1,70 m es chiquito, nosotros somos chatitos para ellos, ¿no? Entonces, pero eso se basa en eso, en nutrición, descanso y orden en su sueño, ¿no? En su reposo, sagrado para ellos. Entonces, la hormona del crecimiento promueve esto, ¿no? ¿Cómo lo promueve? Porque incrementa la captación de aminoácidos en casi todas las células, ¿ya? En casi todas las células. Una hormona peptídica, recuerden, que tiene su receptor, ¿no es cierto? ¿Qué más hace la hormona del crecimiento? Moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo y comienza a generar ácidos grasos libres para la formación de enzimas, membranas. Es decir, también la hormona del crecimiento evita que se depositen los ácidos grasos, ¿no? Sin embargo, justamente debido a esto, hay muchos ácidos grasos libres en la circulación sanguínea. Y cuando tienes exceso de hormona del crecimiento, entonces tienes tendencia a formar cuerpos cetógenos de esos ácidos grasos libres. Entonces se puede decir que en un determinado momento la hormona del crecimiento es una hormona cetogénica. ¿Qué más? La hormona del crecimiento disminuye la captación, ¿sí? De la insulina, ¿no? De la insulina. Y del trabajo de la insulina para captar glucosa. Y entonces se puede considerar una hormona diabetogénica. ¿Por qué? Porque al alterar la acción de la insulina para captar glucosa, entonces hay mayor cantidad de glucosa circular. Igual que había mayor cantidad de aminoácidos, había mayor cantidad de glucosa. Entonces es una hormona
diabetogénica y cetogénica, ¿ya? Pero la hormona del crecimiento no actúa solita, no actúa solita. La hormona del crecimiento, el hipotálamo comienza a generar su factor liberador durante la noche. Y de esa hipófisis forma hormona del crecimiento. Entonces va a ir y va a formar en los niños o aquellos tejidos que pueden crecer, que no han alcanzado el crecimiento total, como son los huesos, entonces comienzan a crecer, ¿no es cierto? A alargarse los chiquitos, comienzan a estar más grandes y a ser más músculos. En los adultos, si pasara esto, no podría pasar, ¿no? Porque los adultos ya crecieron, sus huesos se soldaron. Entonces, ¿qué pasa? Si sigues generando mucho hormona de crecimiento, ¿qué sucede? Pues comienzan a crecer tus huesos, tus músculos, te comienzas a deformar al contrario, ¿sí? Vamos a ver un caso de eso. Pero también la hormona del crecimiento no actúa solita. La hormona del crecimiento va y actúa como un intermediario, que se llaman somatomedinas. Y las somatomedinas van y actúan sobre los órganos del crecimiento. Entonces nosotros tenemos estas somatomedinas, tenemos un defecto permanente de somatomedinas en una raza, las somatomedinas o IGF son secretadas por el hígado, ¿ya? Y tenemos una raza, una especie humana que no genera somatomedinas. Entonces todos se quedan chiquitos, simétricos, porque tu cuerpo va creciendo, pero va creciendo solo hasta una parte, porque el hormona del crecimiento no lo va a hacer crecer del todo. Se llaman pigmeos. ¿Han hecho hablar de los pigmeos? No africanos. Es una tribu, ya, los pigmeos. Los pigmeos, ya ustedes que ya son de otra generación, ¿no? En mi tiempo, cuando daban Tarzán en la televisión, todos eran cuestión como los pigmeos, porque recién los descubrieron los pigmeos. Entonces eran muy exóticos. Ahora no, los pigmeos ya es una especie que, digamos, es algo genético, ¿no? Entonces sabemos que no tienen somatomedinas, pero con tanto adelanto ya lo están haciendo crecer los pigmeos también. ¿Ya? Entonces, pero los pigmeos no tenían hormona del crecimiento. Hay personas que tienen alteración de las somatomedinas y hay personas que tienen alteración de la hormona del crecimiento, ¿ya? Y entonces se van quedando chiquitos. Pero vamos a ver este tipo de nanitos, llama enano hipoficial, ¿ya? ¿Por qué? Porque es chiquito y simétrico. Es una persona, pero es chiquito, ¿no? Hay otro tipo, cuando hay una generación mayor, cuando desde niños tienes un tumor en la hipófisis, comienzas a generar hormonas de crecimiento que te hace crecer demasiado y se llama gigantismo, ¿ya? Y esto, tenemos en Perú un caso de gigantismo, ya falleció, ¿no? Pero tenemos un caso de gigantismo muy conocido, dos realmente, dos. ¿Sí saben, no? ¿Quién era? El Margarito, ¿no es cierto? Margarito. ¿Por qué creen que hay una cerveza que le dice Margaritos? ¿Ya? Porque en ese tiempo salió Margarito, ¿no? Margarito, es el hombre más grande, más alto del Perú. Pero tenemos también un tercer defecto, que es cuando ya casi has terminado tu desarrollo y generas hormona de crecimiento. Y ya te va deformando, ¿no? Vas creciendo un poco más, pero sobre todo vas deformando tu rostro, tus manos, sobre todo los huesos blandos, vas creciendo la cara. Se llama acromegalia. Hay un famoso en Perú. ¿Han visto? Sí, ¿cuál es un fotógrafo clásico cusqueño de tiempo inicio del siglo XX? Se llamaba Martín Chan, ¿ya? Y él tiene una foto con un indio grande, ¿no? Grande, que es un indio acromegalia, ¿ya? Es famosa esa fotografía. En todos los congresos de endocrinología la van a encontrar en la foto. Entonces, la hormona del crecimiento requiere estímulos metabólicos, ¿ya? Requiere estímulos metabólicos, ¿sí? Y la hormona del crecimiento, como les decía, se libera en el hipotálamo,
Su hormona liberadora del hipotálamo es la GHRH y la hormona que inhibe la hormona del crecimiento es la somatostatina, ¿no? Entonces se regula, tiene una contrarregulación la hormona del crecimiento y está mediada su acción por la somatomedina C, ¿no es cierto? Circulante, que circula tanto en el hígado, en el hipófisis y en el hipotálamo, ¿no? Entonces, ¿cuándo secreta más hormona del crecimiento? En la pubertad y disminuye la etapa adulta. Pero seguimos secretando hormona del crecimiento. Ya seguimos secretando directamente. O sea, que si van al gimnasio ahora ustedes pueden sacar punche, no hay problema. Siguen secretando hormona del crecimiento. Entonces, la secreción de hormona del crecimiento, bueno, tiene tres formas de secretarse, ¿no? Uno, en inanición. Cuando no comes, cuando te comienzas a desnutrir, cuando los niños comienzan a desnutrirse, se quedan platitos y comienzan a crecer. ¿De qué crecen esos niños? Pues agarran los aminoácidos que tienen ahí, ¿no? En el organismo. Entonces comienza a secretar hormonas de crecimiento para que esos aminoácidos comiencen a formar masita muscular. Dos, cuando comes mucho aminoácido. Y tres, cuando haces ejercicio. Los hormonas de crecimiento se va generando. Por eso les digo que desde adultos, incluso ancianos, puede generar hormona del crecimiento. Y hay pregunta de examen que siempre fija los factores que estimulan o inhiben la secreción de hormona del crecimiento. Es importante que este es un libro que está por ahí. Bueno, y las anomalías son lo que les acabo de decir, ¿no? Cuando no secretas, enanismo, y cuando secretas, cuando eres muy niño, gigantismo, y cuando ya creciste y sigues secretando mucho porque tienes un tumor de hormonas, justo las hormonas de crecimiento, puede haber un tumorcito en la hipófisis y tienes arterial, ¿no? Y la ADH y la oxitocina, y el hormona de crecimiento también la acromegalia, que con las imágenes. Hay otro famosísimo, todos han visto sus películas, acromegalia, famosísimo, ¿no? A ver, acuérdense de una película con alguien, una película animada con alguien acromegalia. Shrek es la imagen de un luchador acromegálico, y de ahí lo sacaron su fisonomía y sacaron Shrek. Shrek es una acromegalia, ¿no? ¿Por qué? Porque el hormona del crecimiento ya creciste, ¿dónde vas a crecer? Comienzan a crecer los huesos planos, comienzan a crecer que son la quijada, las manos, ¿no? Tu cara comienza a deformarse. Y vamos a ir finalmente a la última parte de hoy día. De la parte posterior del hipófisis vamos a hablar sobre la ADH y la oxitocina. La hormona del crecimiento era para que ustedes que entiendan el eje, ¿no? El eje. La hormona del crecimiento tiene una liberación en el hipotálamo y libera su hormona en la hipófisis, ¿ya? Y tiene un inhibidor en el hipotálamo que inhibe la hormona del crecimiento del hipófisis, ¿no? La hormona liberadora y somatostatina, ¿no? Entonces, y su punto blanco es el hígado para la formación de las somatomedinas, ¿no? Para que finalmente actúen sobre los órganos blancos que son huesos y músculos. Y la otra parte, en la neurohipófisis, en el hipotálamo posterior tenemos dos núcleos. El núcleo supraóptico que genera ADH con osmoreceptores y el núcleo paraventricular que ve el estímulo que requiere la oxitocina para su liberación. La oxitocina, vuelvo a reiterar, es una hormona que antes se pensaba que solo servía para contraer los acinos mamarios para la lactancia y la contracción del útero, pero no, ahora no, están liberando. Bien, jóvenes, vamos a quedarnos ahí, voy a terminar porque